las encuestas en boca de urna, pero el día de ayer no tuvimos nada, Israel. ¿A qué se debe esto? Sí, inicialmente la decisión del Tribunal Supremo Electoral de haber dispuesto la suspensión del DIREPRE tenía, por supuesto, dos elementos, un elemento de forma y uno de fondo. Nos ha dejado entrever el presidente del Tribunal Supremo Electoral que no era seguro el sistema de conteo que tenían dispuesto en el DIREPRE y decía, ¿no? Para evitar la susceptibilidad y no tener la certidumbre, no había certeza en el registro de sus datos. Segundo elemento, había que priorizar entre la rapidez o la validez. ¿Qué era más importante? Por supuesto, se apostó hacia la validez del cómputo total de votos y esa es una decisión, por supuesto, importante que ha asumido el Tribunal Supremo Electoral, que ha sido atinada esa toma de decisión respaldada por los veedores internacionales en virtud a las particularidades de este proceso eleccionario tan cerrado que se ha visto en el país por las muestras estadísticas previas, 4 estudios de opinión, ¿no? Y sin embargo ya se avisoraba una proyección de esta magnitud, ¿no? En particular, en una publicación que había realizado hace una semana yo proyectaba por lo menos el ganador en primera vuelta, estimada pacífica, y bueno, esa decisión del Tribunal Supremo Electoral de suspender el DIREPRE y al final de la jornada, por las particularidades que tuvieron tanto la empresa CIES Mori como Tu Voto Cuenta en razón a el registro, ¿no? La publicidad respecto el boca de urna, pues se demoró más de lo debido, más allá de la permisibilidad legal, porque tenían que cumplir con la primera meta del 95% de validez, ¿no? En cuanto a su muestra estadística. Por eso se tardó, se demoró un poco, inclusive había una publicación de Tu Voto Cuenta que les impedía generar el registro fotográfico a las actas para generar este estudio. Al final se dieron los resultados pasada la medianoche. Si es Mori que le da una victoria al movimiento al socialismo de aproximadamente 21 puntos y Tu Voto Cuenta le da 23%, ¿no? 23 puntos por encima del segundo más votado. Entonces, creo yo que el pueblo boliviano, el soberano, se ha expresado y hemos tomado una decisión los bolivianos. Debemos aceptar los resultados de manera tolerante, en virtud de los principios democráticos, y de aquí en adelante, pues esperar cómo se toman decisiones a nivel de el poder político, quienes van a asumir la presidencia y la vicepresidencia, que virtualmente son los ganadores, el señor Luis Arce y el señor David Choquehuanca, ¿no? Entonces tenemos 5 años de un nuevo gobierno en el país. Y Israel, a ver, a todo esto, bueno, nos das a conocer que tal vez algunas falencias que ha tenido tanto Sios Mori como también Tu Voto Cuenta, ¿no? Y tal vez poder tener un resultado, por lo menos del 95% de sus encuestas. Em, pero al parecer ya se tenía anteriormente bueno, los datos, ¿no? Y eso lo hacían conocer también los mismos medios de comunicación, porque las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, perdón, se decía, en minutos nada más conocemos los datos, pero tuvimos que esperar. ¿A qué se debería esto, Israel, según tu punto de vista? Sí, dos elementos importantes. El primero, que en este momento ya se ha pasado el 6% del cómputo final de votos, que lo está registrando, ¿no? En la página cómputo.oe.org.bo, el Tribunal Supremo Electoral está registrando las actas electorales, ¿no? Y registrando la cantidad de votos válidos, ¿no? El primer efecto que estamos viendo en la página oficial es que Comunidad Ciudadana tendría un porcentaje mayor al movimiento al socialismo. Esto es natural, pacífica, porque las primeras actas en ser registradas pertenecen precisamente a las circunscripciones capitales, a las ciudades no capitales en el país. Nuestra Señora de la Paz, ¿no? En Oruro, en el caso Cochabamba Cercado, Santa Cruz de la Sierra en Santa Cruz, Cobija Pando, son las primeras en registrarse estas actas. Es probable que el voto urbano le haya favorecido al señor Carlos Mesa, pero el voto urbano no solamente tiene que ver, perdón, el voto capital, no solamente tiene que ver el voto capital, el registro de la validez de los votos a nivel nacional, ahí resta el voto urbano, el voto rural, el voto provincial, el voto en el exterior, ¿no? Entonces, y las actas, los recintos electorales que se encuentran más alejados
de los centros de acopio de información, que son los tribunales departamentales electorales en el país, son los que todavía van a tardar en registrarse y realizar el cómputo y validez de las actas. Una vez instaladas las salas plenas en los tribunales departamentales electorales, validan el acta electoral que los jurados electorales en las mesas de sufragio han registrado. Ese conteo pasa, ¿no?, al acta de cómputo final del sistema del Tribunal Supremo Electoral, y son esos registros los que se computa el voto válido final, ¿no? Por eso aparentemente las primeras actas estarían totalmente diferentes a lo que ocurre o lo que nos mostraron en boca de urna tanto la empresa CIES Mori como la organización Tu Voto Cuenta, ¿no? Pero a medida que vaya avanzando estos porcentajes, por supuesto que va a tener una proyección similar a lo publicado en las últimas horas. Tardó anoche, ¿no?, hasta la medianoche difundirse los resultados, porque debían cumplir un requisito de por lo menos tener una certeza de registro del 95% en la muestra estadística que ellos han generado el estudio, ¿no? Todavía no habían compensado, no tenían ese 95% porque tenían algunos impedimentos en el registro de las actas, ¿no?, electorales, que eran el objeto de estudio de la proyección estadística que anoche publicaron en boca de urna. Entonces, por eso se tardó casi hasta la medianoche, pero una vez que se registró, se finalizó ese registro que tenían ellos, ¿no?, estadístico científico, proyectaron los resultados y por lo que se ha proyectado en las muestras estadísticas, por lo que se va a esperar en razón del cómputo final, pues indudablemente tenemos un ganador en primera vuelta, y es el Movimiento al Socialismo con su binomio presidencial Luis Arce y David Choquehuanca. Los bolivianos, asistiendo a las urnas, hemos tomado una decisión soberana de elegir a nuestros gobernantes. Lo que hoy debe ser y debe primar es ahora la tolerancia democrática y respeto a los resultados. Por supuesto, debe darse una vuelta a la página y evitar que continuemos en una dinámica de el masismo y el antimasismo. No se puede polarizar ya el país a partir de este tipo de identificación política, ya no. Ya hemos pasado el proceso eleccionario, se van a proclamar resultados en estos siguientes 7 días, se va a generar la entrega de credenciales hacia los otros siguientes días, y entre el 8 y el 16 de noviembre se va a realizar el acto protocolar de transmisión del mando presidencial. Una vez que se genere la transmisión del mando presidencial, pues inicia un periodo de 5 años de gobierno bajo los criterios de legalidad, legitimidad y constitucionalidad. Entonces en 5 años ya va a poder, ¿no?, el nuevo gobierno generar políticas de Estado para resolver 2 cosas inmediatas: la fase 2 de la pandemia, cómo resolver la crisis sanitaria con la que hemos llegado, y el segundo elemento, la reactivación económica, ¿no? Pero ya generar todavía continuar con esos ánimos de confrontación entre la polarización de quienes sigan al partido A y quienes son anti-A, ¿no?, ya no debe existir, ¿no? Debemos ingresar en un proceso de reconciliación entre los bolivianos, y tiene mucho que ver las decisiones que vayan a hacer nuestros gobernantes. Por supuesto, a partir de ahí, los acuerdos, pactos, contratos políticos a los que se arriben en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y generar gobernabilidad, con gobernabilidad política, con gobernabilidad legislativa, tenemos gobernabilidad social y por supuesto estabilidad económica, y es lo que necesitamos los bolivianos. Hemos vivido un año de incertidumbre, y eso por supuesto debemos resolverlo de aquí en adelante, 5 años para reconstruirnos. Waliwa kiskiriwa hilata Israel hupampear uskip ascaraktan radio San Gabriel ukar purut anita pata ma analista o camarakio canaitas. Kunatsa maukita kaha hane hankacha siwaipacha voto haktapi wija hupaha kanait arakiwa kunateja akaha yamakisa kiwasan akaha yatinya sawasi rapidez hankaki haktapinti askispahan ukaha validez ukshmuntan ukamperusa validez ukawiwasatakeha waliwa kiskirija sasina kanait arakista nicha ukat maukita akaha yamakisa pisekta yawayap hanka haktapi wayapkiti ukamperusa hichaha haktapitaje. Hilata Israel kahamuit arakiwa hupaja porcentaje ukan hanyasa movimiento al socialismo ukau atipji hupau irpharuni sasena nichaka pesca maranakan ukan perusa kaha porcentaje ukan maukita turka kipawina kahutjaspa ukan perusa hupanaka ut aseway harakeni sase hichaha ut askhane ukat naira qataroja
utjaña pawa ma suma gobernabilidad hanicha hanis kachasisa umaja ukniri partido política ukata wananaga hakniri hani ukamaña pakitis anisa ankwasti aruskip asin taqini anicha ma wawaru tuk asina sarantañani akapach marana kan ahuk ampisa ka maranaja pandemia usuk ala ina ayawayisto hani qoylqisitus utqanti ukamara kiwa ka hayamak salud kumara kawisa qolliri nakasak lapis iqtatana anicha ukanakata qanaitawi kun hamsa ukanaka askiptaisna akamachaqa autoridades marca irpirina campija sasena qanaita arakisto hilakuilakanaka patunka provincia nakanista asipta ukamara kilatunka departamentos anqaja marcanacans. Waliwa kiskiriwa ukamata muikip asinja ukampirusa hichaga tapita kiskani upaqalqo 7 días se paqalqo runa suma akaja makisa conteo oficial uqaqanaint awayatagan qa uqapunisa tipqatayan uqaqa uqapunisa mawqiti hitiqita qeukanaga qanaint arakistani saseno agilata Israel amuit awayaraki wasuru chihlawi 18 de octubre wali suyat urukana ukampeja poqt awayarakta ukampisa niwa utkante nikuna violencia anukasti paciencia chuimampu taqinisa sarant awayata ukatqa ausencia utkaniwa pandemia pachangtanza sentotani o antisasina walga marcachirina kawachikainta sewayapjarake. Israel, de esta manera un poquito estamos haciendo el resumen en lo que es Aymara, también nos escuchan en las 20 provincias. Israel, ¿de cuánto porcentaje ya estaremos hablando hasta este momento? Porque dicen, no puede haber el cambio, usted ya lo ha explicado, ¿no? El voto de provincias recién va a llegar porque el conteo rápido se ha hecho lo que es en área urbana, pero hasta el momento, ¿de cuánto de porcentaje estaríamos hablando de votación? O sea, del conteo de total, más o menos, ¿a cuánto ya estaríamos abarcando, hermano Israel? Sí, hermana, anoche ya pasada la medianoche se ha declarado un cuarto intermedio porque ya no habían actas que registrar. Hoy se han reinstalado las salas plenas en los tribunales departamentales y han vuelto a contabilizar los registros y validez de las actas electorales derivadas de las mesas de sufragio. Ahora bien, ya hemos pasado hasta estas primeras horas el 6% de votación nacional. Pero restan todavía 94% de actas, ¿no? Entonces es todavía muy prematuro considerar una validez final cuando se ha avanzado apenas el 6%. Sin embargo, hermana, hay algo muy claro, es poco probable o más bien improbable que el cómputo de votos se aleje de abismalmente de lo que anoche ya se ha publicado. La ventaja entre ambas encuestadoras son de 20 puntos. Si esta diferencia hubiera sido menor al 7, podríamos todavía ir a una definición cerrada de 3 puntos, ¿no? Que podría o no definir el ganador en primera vuelta. Pero hay una ventaja de más de 20 puntos. Entonces es improbable que el registro de cómputo de votos fuera diferente a la proyección que hoy en la madrugada ya han hecho conocer las encuestas en virtud al boca de urna, ¿no? Entonces, por eso con total certeza podemos afirmar que hay un ganador en primera vuelta y es el binomio Luis Arce David Choquehuanca. No podría cambiar entonces casi mucho, ¿no, Israel? Los datos es lo que nos das a conocer, porque muchos dicen, no, hay que esperar todavía porque puede cambiar y podemos tal vez llegar a una segunda vuelta. Esto podría ser evidente, Israel, porque estamos hablando, como tú bien decías, del 20%. Sí, ahí son los dos mecanismos para ganar una elección presidencial, lo establece la Constitución Política del Estado, 50% más 1, o el 40%, haya llegado mínimamente el candidato con más votación, con una diferencia de 10 puntos respecto al segundo. Sin embargo, por lo que ya se ha visto, sea al 50% más 1 en la primera condición o a la segunda condición, igual se llevan 10 puntos. Entonces es improbable, ¿no? Y no solamente por un criterio de proyección estadística, ¿no? Sino por la proyección que se ha tenido en virtud y que se va a tener en razón del voto válido. Va a ser superior al 10%, mínimamente va a ser superior al 10%, en cualquier condición, ¿no? Entonces no puede variar este resultado en el Tribunal Supremo Electoral, porque una muestra estadística es científica, Pacífica, ¿no? No es aleatoria, ¿no? Es una muestra científica. Y si dos empresas, si es Mori con la cantidad de procesos electorales
que ya ha encuestado, la cantidad de estudios de opinión, 4 que ha tenido a lo largo del año. Tu voto cuenta. Es importante los resultados de Tu voto cuenta, Pacífica, porque en la tercera muestra estadística de opinión de Tu voto cuenta, con ese resultado declina, ¿no?, la candidata de Juntos, ¿no?, por el resultado de Tu voto cuenta, que le daba menos del 8%. Entonces toma la decisión de declinar y hoy Tu voto cuenta le da 23 puntos de ventaja al MAS respecto al segundo más votado. Por supuesto, si tenemos un gobernante, un gobierno electo por la voluntad soberana del pueblo, hay que aceptar esos resultados, lo que no implica apabullar a las minorías, lo que no implica no tomar en cuenta a los representantes en el legislativo, tanto de comunidad ciudadana como de la agrupación Creemos, ¿no? Esas bancadas minoritarias también son parte del producto democrático de la decisión soberana, ¿no? Y si no se alcanza a tomar la presidencia de la Cámara Alta o de la Cámara Baja en virtud a los resultados todavía que tengamos en la composición legislativa, porque eso es lo que no sabemos. Lo que sabemos es la decisión, el resultado, la proyección del ganador de las elecciones presidenciales. Lo que no tenemos es la realidad fáctica, numérica de la cantidad de diputados uninominales, plurinominales, senadores y de circunscripciones indígena, originaria y campesinas en el país. Una vez que se tenga esa reconstrucción de fuerzas políticas, vamos a ver quién puede tomar, quién dominará el órgano legislativo. Pero en ningún caso debe omitirse a las minorías, debe tomarse en cuenta. Esa es la forma de gobernar para el país. Ya pasó el odio, ya pasó la confrontación, ya no debemos generar ese escenario. Esta incertidumbre a la que hemos llegado este año, la ha posibilitado, la ha generado este gobierno de transición, que por supuesto va a pasar a la historia como uno de los más desastrosos que hemos tenido en el país en vida democrática, desde la reconquista del año 82. Entonces escribimos una nueva historia. La propia izquierda política en el país debe reescribirse, aprenderse sus errores de los 14 años y reescribir una nueva historia para el país, gobernando para todo el pueblo, no solamente para sus militantes, debe gobernarse para todo el pueblo boliviano. Importante, Israel, tu aporte y sobre todo llamando a esa calma, a esa tranquilidad, porque rescato tus palabras que decías, bueno, pues ya basta de polarización que hemos vivido durante los últimos meses, ¿no? Durante los últimos años, que la población estaba totalmente dividida, ¿no? Ahora nos queda mucho por hacer. Bueno, como tú bien decías, ya tenemos a unos gobernadores ya electos, nos falta todavía la composición de la Asamblea Legislativa, si bien el movimiento socialismo va a tener la mayoría tal vez, pero muchos dicen que no va a contar con los 2/3 dentro de la Asamblea Legislativa. Nos falta definir todavía ello. Ya esto se va a dar cuando tengamos los resultados oficiales, ¿no? De cuántos diputados, cuántos senadores, cuántos van a entrar. Ese detalle todavía vamos a estar pendiente, Israel. Pero también es importante que la población, tal vez como tú bien decías, a consecuencia tal vez de esta encuesta boca de urna, que tenemos que esperar los resultados oficiales, ¿no?, del Tribunal Supremo Electoral. Si bien tenemos tal vez unos gobernantes, nos falta conocer la Asamblea Legislativa. Así es. La proclamación de resultados, así lo dispone la norma electoral, se van a dar en esta semana, hasta más 7 días. Sin embargo, yo estimo que hasta el día jueves ya vamos a tener el escrutinio final, ¿no? Justamente por estas sesiones permanentes de sala plena que han instalado los tribunales departamentales electorales y que en virtud al registro, ¿no?, a la sistematización de los datos estadísticos departamentales tendríamos a más tardar, en mi percepción, cuando menos hasta el día jueves, quizás a lo más viernes. Yo creo que jueves ya tenemos los resultados del escrutinio final y a partir de allí se fija una fecha, siguiendo el calendario electoral, de proclamación de resultados. Tras la proclamación de resultados viene la entrega de credenciales a las autoridades electas, tanto en el legislativo, diputados, senadores, como también a los ganadores del binomio presidencial. También se les entrega una credencial de parte del Tribunal Supremo Electoral. Y a partir de la entrega de credenciales, en 7 días después se prepara el acto, hasta en 7 días, puede ser menos, hasta el acto de protocolar de la transmisión del mando presidencial. A más tardar hasta el 16, si no menos, de noviembre, tenemos nuevo presidente posesionado en el país. Y un dato más, Pacífica.
2 días después de la transmisión del mando presidencial, se convocan a elecciones subnacionales para alcalde, concejales, asambleístas y gobernadores, así lo dispone la ley, así que vamos a elegir hasta el siguiente marzo de la siguiente gestión nuestras autoridades subnacionales. O sea que vamos a estar de corridito, como dicen, Sí, ¿no? sí, Para sí, eligiendo a nuestras autoridades. Así es. Israel, como siempre, es un placer tenerte aquí en la radio. Muchas gracias por visitarnos y vamos a estar pendientes, por lo menos hasta el 16 de noviembre ya tendremos allá a nuestras autoridades ya bien posicionadas y ojalá que cumplan todo lo que nos han prometido en la campaña, ¿no? Es lo que muchos de nosotros esperamos eso. Muchas gracias, Israel. Es importante, no se puede jugar con un compromiso con la voluntad popular. Si hemos elegido gobernantes, afines o no, debemos respetar los resultados en democracia en el país, permitirle, por supuesto, a nuestros gobernantes tomen las decisiones pertinentes que van a tener por lo menos 2 ejes de acción inmediatos, la pandemia en fase 2 y la reactivación económica, que es lo inmediato que se va a necesitar en este final de año, y seguramente al iniciar la gestión, lo que se tiene que hacer con el inicio de la actividad escolar, porque han clausurado este año en materia de educación, entonces seguramente van a ser decisiones importantes. Cualquiera fuera la composición del legislativo, tenemos un gobierno ya virtualmente ganador, va a ser posicionado hasta el 16 de noviembre, pero gobiernen para todo el pueblo boliviano, no solamente para sus militantes. Eso es lo que queremos para reescribir nuestra historia democrática. Agradecido por la invitación, estimada Pacífica. Halal aquí, pansasina, halal, ahora Kenia, Nikilata Israel, Jupao, Kanaint, ahora aquí,